Amado pueblo del Señor, en este día vamos a hablar otro tema y que lo titulé Cristiano, no temas de lo que vas a padecer. Vamos a ir a Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos amados, es necesario que usted sepa estas cosas y entienda lo que va a acontecer antes de la venida de Cristo. En la Biblia están escritas muchas cosas que nosotros como cristianos vamos a tener que padecer por causa del Señor antes de su venida. Pero la palabra dice que nada nos podrá separar de su amor. Vamos a ir a Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y luego dice en el 37 al 39: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Al profeta Daniel se le fueron revelados 4 bestias. Y la cuarta era espantosa en gran manera, dice la Biblia. Luego en Daniel 7:17, vamos a ir a Daniel 7:17. Daniel 7:17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dice que esas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. A Daniel se le fue revelado el fin de los tiempos. Daniel vio el fin y lo que pasaría en los postreros días. Es necesario que todo acontezca tal como está escrito y usted sepa lo que pasará antes de la venida de Cristo. Por muchos lugares en la palabra nos dice que la iglesia de Jesucristo va a estar aquí cuando se aparezca la bestia. El libro de Daniel lo dice, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, lo dice. Entonces, si la Biblia lo dice, nosotros no podemos evadir lo que está escrito, como le he dicho yo en otros momentos que yo he predicado la palabra, le he dicho a usted que nosotros no podemos evadir lo que está escrito. El libro de Daniel dice muchas cosas que van a pasar en el fin de los tiempos y es necesario que usted sepa lo que va a acontecer. A Daniel se le fue revelado que serán tiempos de angustia, tal como el Señor lo dice en San Mateo capítulo 24, que vendría una gran tribulación como nunca la había habido antes, desde antes de la fundación del mundo, ni la habrá. Y asimismo a Daniel se le reveló que serán tiempos de angustia, pero que Dios guardaría a la iglesia en medio de esos tiempos. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Aquí está. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Entonces está claro que dice que será tiempo de angustia, pero que será libertado, ¿verdad? El pueblo de Dios, los cristianos, la iglesia de Jesucristo, los que estén haciendo su voluntad perfecta por la iglesia que Él viene, ¿verdad? Una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Entonces está muy claro allí en la palabra. Dios va a permitir estas cosas, pero en medio de esas cosas habrá un Dios que guardará a su pueblo. Recuerde que dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende, y que muchas son las angustias del justo, pero que de todas ellas, no que de algunas, de todas ellas,
le librará el Señor. Así que no importa lo que esté pasando, el coronavirus, las pestes, rumores de guerra, que tiemble la tierra, dice que terremotos en diferentes lugares, alborotos, no importa lo que pase. El Señor le va a guardar, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor, dice la palabra. Gloria a Dios. Así que no tenga miedo de nada de lo que pase o pasará en esta tierra mientras usted viva, ¿verdad? Hay cristianos que ya no van a estar en esta tierra porque se les va a llegar el día de su partida. Hay cristianos que serán llevados presos por causa del Señor, pero no tenga miedo. La razón por la cual usted va a ir preso, o ¿verdad? A los que les toque, ¿verdad? Como lo leía yo en Apocalipsis al comienzo, que dice que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. En San Lucas también lo dice, ¿verdad? Vamos a ir a San Lucas 12, del 11 al 12. San Lucas 12, del 11 al 12. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Entonces, cuando el cristiano, a los que les toque, ¿verdad?, ir presos, porque solamente el Señor lo sabe, quiénes van a ir y quiénes no presos, conforme a su voluntad, ¿verdad?, conforme a Él lo predestinó, el Espíritu Santo va a poner palabra en esa persona. Si a usted le toca ir preso, el Espíritu Santo va a poner palabra en usted para que usted dé testimonio delante de las autoridades sobre el Señor Jesús y su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay cristianos que morirán por causa del Señor y su palabra. Vamos a ir a Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad?, que hay unos cristianos que les va a tocar morir, pero eso solamente el Señor lo sabe. No tenga miedo y diga: ay, ¿será que yo, Señor? No, deje que el Señor sabe quién le va a tener que pasar por esto, ¿verdad? Porque hay unos que les va a acontecer de un modo y a otros de otro. Como le decía, hay cristianos que van a estar aquí, hay otros que van a estar aquí, hay unos que van a ser llevados presos, pero todo va a pasar conforme Dios lo predestinó que pasase, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hay cristianos que estarán aquí hasta la venida del Señor. Vamos a ir a Tesalonicenses 4:17. Gloria a Dios, bendito Dios. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:17. Luego, dice el apóstol Pablo: luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida de Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, como le decía, hay cristianos que obviamente van a estar hasta la venida de Cristo, porque el Señor viene por una iglesia. Si a usted le toca morir en medio de la tribulación, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que vivan para ese entonces, los que hayan quedado hasta la venida de Cristo, van a ser arrebatados juntamente con los que han muerto en Cristo para recibir al Señor en las nubes, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo pasará como el Señor lo haya predestinado. Solo el Señor sabe cómo le irá a cada quien en particular. Como le decía, el Señor nos librará de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Vamos a ir a Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces el Señor va a guardar en medio de esa tribulación a la iglesia, ¿verdad? El Señor dijo que vendría una gran tribulación como nunca la había visto desde el principio. El Señor Jesús
mismo lo dijo. Entonces está muy claro, ¿verdad? Al profeta Daniel se le fue revelado que esta bestia le hacía la guerra a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos. A los cristianos, y los vencía en el aspecto de que le pase la guerra, los va a perseguir, a otros los va a querer matar. Entonces por eso dice, y los vencía, dice. No va a querer que nadie predique el evangelio, y dice que se va a hacer pasar por Dios y muchas cosas más, y que va a querer engañar a la humanidad, y que los que no están escritos en el libro de la vida van a ser engañados, dice en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y el anticristo hará la guerra a los cristianos. En Daniel 7:21 lo dice. Daniel 7:21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Verdad? Entonces sabemos que el anticristo le va a hacer la guerra a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo, aquella que lo ame hasta la muerte, lo vencerá. Vamos a ir a Apocalipsis 15:2. Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces podemos ver aquí que la iglesia de Jesucristo va a vencer a la bestia, va a vencer al anticristo, y no se van a poner su marca, porque el que se ponga esa marca va a la perdición. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo, y que el justo por su fe vivirá. Usted no va a vivir por la fe de otros, sino por su fe en el Señor. El anticristo, la bestia, le hará la guerra a los hijos de Dios. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta bestia estará actuando en la tierra por 42 meses. Dice Apocalipsis 13:5, y también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces esta bestia va a estar actuando 42 meses. Y los cristianos que se pongan la marca perecerán. Vamos a ir a Apocalipsis 14 del 9 al 11. Dice, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, al anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y al Cordero. Entonces está muy claro, el que se ponga esta marca va para el infierno. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Verdad? Entonces lo acabamos de leer ahorita. La palabra es muy clara. Lo que pasa, como yo le he dicho varias veces, tenemos que leer la Biblia, para que así cuando alguien venga a enseñarnos algo erróneo, nosotros no nos dejemos, ¿verdad?, engañar, ¿verdad? Porque hay muchos predicadores que dicen muchas cosas que no son bíblicas. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, le decía el Señor. Y si está escrito y escrito está, nadie lo puede engañar, ¿verdad? Y al que no se ponga la marca, el anticristo pensará matarlo y perseguirlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Apocalipsis 13:15. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, a la imagen del anticristo, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces cuando el anticristo se manifieste y no lo adoren, el anticristo va a perseguir a la gente y la va a querer matar, ¿verdad? Entonces la gente va a andar huyendo de aquí para allá, ¿verdad? Para no ponerse aquella marca, ¿verdad? El que no se ponga la marca no va a poder comprar ni vender. Apocalipsis 13 del 16 al 17 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Pero usted no se preocupe por lo que va de comer o lo que ha de beber. Acuérdese lo que dice la Biblia, que no nos preocupemos por lo que vamos de comer o beber o por lo que vayamos a vestir. Acuérdese de cómo el Señor sustentó a Elías por 3 años y 6 meses cuando vino aquella gran hambre en el tiempo de Elías. Por eso usted no se preocupe, Dios le va a proveer lo que tenga que comer, ¿verdad? Pero a los que se pongan esa marca, entonces van a ir a la perdición, ¿verdad? Porque escrito está, como dijo el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y si lo meten preso por la palabra y el testimonio de Jesucristo, acuérdese de cómo el Señor envió su ángel para sacar a Pedro de la cárcel, haciendo grandes maravillas. Y los guardias ni cuenta se dieron cuando se llevaron al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque Herodes lo había puesto en la cárcel para matarlo, ¿verdad? Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él, dice la Biblia. Y el Señor envió su ángel que sacó a Pedro y los guardias ni cuenta se dieron cuando Pedro se fue. Entonces es el Dios todopoderoso que usted y yo tenemos. Él le va a guardar en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Cristiano, que andas tibio, llénate del Espíritu Santo. El tiempo es corto. El Señor está por venir. Si no te llenas del Señor, ¿qué vas a hacer cuando lleguen los días malos? ¿Cómo vas a poder soportar lo que va a venir si te encuentras débil? Busca a Dios ahora más que nunca. Prepárate para la venida del Cristo. Y si andas apartado del camino, no esperes más tiempo, vuélvete al Señor antes que sea demasiado tarde. El Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses 2:8. 2 Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está muy claro que el anticristo viene primero. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual sabemos que es el anticristo. La palabra es muy clara. Todo lo que yo he leído en este día le dice a usted que la iglesia aquí va a estar. Todo, el ir presos, la persecución, todo lo que yo le he leído. Pero el Señor guardará la iglesia y ni un pelo se perderá. San Lucas 21:18 dice. San Lucas 21:18. San Lucas 21:18. Dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, dijo el Señor. El Señor le va a guardar, el Señor le va a guardar. El Señor dijo que no pasaría a esta generación hasta que todo acontezca. Todo lo que está escrito en esta palabra se tiene que cumplir. San Lucas 21:32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo como está escrito sucederá. Y sus ojos, si está vivo para ese entonces, lo verán, ¿verdad? Entonces sabemos que estas cosas son necesarias que acontezcan, ¿verdad? Y le insto en el Señor a que busque más del Señor, métase en ayuno, en oración, o lea la palabra, ¿verdad? Lea la palabra por usted mismo, ¿verdad? Pruebe los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Si no está escrito en la palabra, ya puede venir el más elocuente, el gran predicador, el gran evangelista, el gran profeta, el gran apóstol, el gran maestro, el gran pastor. Si ese pastor no está
dando una enseñanza que se acopia a lo que está escrito en la palabra, usted no le puede decir amén. Porque a veces le decimos amén y ni sabemos si lo que está diciendo el pastor es verdad. Yo siempre le digo, bueno, en otro mensaje he dicho de que el pueblo de Berea en Hechos, ellos leían la palabra para ver si aquello que se le estaba predicando era verdad. Y así tenemos que ser nosotros. Oh, el pastor está diciendo esto. Yo, ok, pero yo voy a la palabra a ver si es verdad lo que el pastor dice, ¿verdad? Porque no podemos decir amén si nosotros no sabemos lo que el pastor está hablando, ¿verdad? Todo lo que está escrito sucederá tal como está escrito, porque así tiene que acontecer y así tiene que ser. Así que busquen más del Señor y recuerde que en medio de la tribulación el Señor le va a guardar. Que Él le va a guardar de la hora de la prueba. No importa lo que tenga que pasar, el Señor le va a guardar. Así como guardó al apóstol Pablo, Pedro, así como guardó a Felipe y a todos los apóstoles, así Él también le va a guardar a usted, porque Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos, ¿verdad? Que el Señor le guarde, que el Señor le dé fuerzas y ánimos, y que el Señor ponga en su corazón ese sentir siempre de buscarle en el nombre de Jesús, y la paz de Cristo esté con usted. Le amamos en el nombre de Jesús. Amén.